que nos va a dar la bienvenida. Buenas noches, Isael, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a nuestro amigo Giovanni Rosario por su apoyo, a la escritora Elizabeth Balaguer. Elizabeth es una destacada maestra y escritora dominicana radicada en Nueva York. Trabaja para el sistema de escuelas públicas en Estados Unidos y es la coordinadora del Club de Lectura Joaquín Balaguer. Giovanni es el coordinador del Club de Lectura Juan Pablo Duarte en San Francisco de Macorís, y esta noche ellos dos van a moderar el encuentro en ausencia de la doctora Ibe Guzmán. Felicitar a todos los presentes, a todos los coordinadores y coordinadoras de clubes de lectura, agradecer al escritor Juan Carlos Miese por la gentileza de acompañarnos en este encuentro, a Juan Hernández, el escritor Juan Hernández, que va a presentar el libro que nos convoca esta noche. También saludar a Alberto Castillo, que va a presentar a Juan Hernández, y a la maestra Elsanidia Corporán, que es la coordinadora del Club de Lectura Juan Carlos Mieses y quien va a presentar a nuestro escritor invitado. Sin más palabra, queridos y apreciados amigos, y reiterándole el cariño, el aprecio y la admiración, dejamos abierto este Encuentro Nacional de Lectores en torno... Adelante, Berto. Buenas noches a todos, un placer estar aquí presente en este importante conversatorio. Para mí es un inmenso placer presentar a un amigo, un destacado escritor de la región este y del país, a quien le profesamos una considerable admiración. Juan Hernández Inirio nació en La Romana en el 1991, mención letras por la Universidad Dominicana OIM, y se ha especializado en estudios de supervisión y ejecución de proyectos culturales. Ha publicado 5 libros: Cantar de hojas muertas, Musa de un suicida, El oráculo ardiendo, La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60, y su más reciente libro, El nieto postizo, un libro de cuentos. Textos de su autoría han aparecido en revistas y antologías latinoamericanas. Es fundador de la Feria Provincial del Libro de La Romana y tiene amplia experiencia de trabajo en temas culturales, tanto en la administración pública como en la sociedad civil. Con ustedes, Juan Hernández Inirio. Muchísimas gracias, Eberto, por esa generosa presentación, querido amigo. Un saludo lleno de afecto a todos los participantes en este diálogo virtual, pues comenzando por nuestro maestro, el escritor Juan Carlos Mieses, por supuesto Isael Pérez, de Editorial Santuario, que coordina estos encuentros, y bueno, cada uno de ustedes que nos acompañan y todos los que tengan la oportunidad de vernos en la retransmisión. En primer término, me siento muy halagado por la oportunidad que se me ha dispensado de presentar este libro de Juan Carlos Mieses, intitulado Palabras como agua, diálogos y reflexiones de Juan Carlos Mieses en torno al oficio de escritor. Es un libro bastante breve, de menos de 100 páginas, y lo que nos proponemos es, de manera muy resumida, glosar algunos aspectos del libro que han llamado nuestra atención. Primero acotando que se trata, como lo indica el subtítulo de la obra, de diálogos, es decir, de conversaciones, de entrevistas que a través del internet, en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, se le hicieron al escritor Juan Carlos Mieses, a través de diferentes intelectuales, dialogaron con él sobre su obra poética, sobre su condición de dominicano, de caribeño, sobre su trayectoria, sobre su incursión en diferentes géneros literarios, sobre sus lecturas, sobre sus influencias. En fin, hay toda una gama de
matices intelectuales de los que está constituida esta obra y que por tanto nuestro abordaje de la misma no sería como cuando es una novela, cuando es un cuento, cuando es un poemario, porque hay una multiplicidad bastante notable de temas que el escritor aborda y en muchos casos prefiero incluso citar de manera literal algunos pasajes del libro y señalar algunas cosas que me llaman mucho la atención. Primero, también queremos acompañar esta introducción diciendo que el escritor Juan Carlos Mieses es uno de los candidatos más sólidos al Premio Nacional de Literatura de nuestro país. A nuestro juicio debió haberlo recibido desde hace tiempo. Me imagino por la modestia que le acompaña, que él se ruborizará probablemente al escuchar esto, porque es una persona de una humildad enternecedora. He tenido la dicha, el honor de interactuar con él en múltiples ocasiones y sostenemos y estamos de acuerdo en que la obra literaria toda de Juan Carlos Mieses, una producción que abarca ya varias décadas, es merecedora de los más altos honores de nuestro país. De todas formas, ya él ha conquistado varios lauros importantes de nuestro país. Fue ganador en 2 oportunidades del extinto premio Siboney de poesía, si la memoria no me falla, tanto en el año 1983 como en el año 1985, receptor del Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, si no recuerdo mal, entre otros muchos galardones que ha recibido por su obra literaria. Y yo no puedo dejar de aprovechar tampoco la ocasión para señalar que Juan Carlos Mieses está incluido en esta antología que compilé y prologué en el año 2019, que es La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60. Si bien muchos estudiosos lo ubican más en lo que se llama como la generación de los 70, pero tal como establezco en el prólogo del libro, y quienes tengan la oportunidad de leerlo, pues podrán conocer a fondo mis consideraciones ahí. Yo tengo la visión de que, bueno, tras el derrocamiento de Trujillo, aunque se marcan diferentes generaciones, la generación de los 60, la generación de posguerra, la generación de los 70, yo creo que lo que acontece en un interregno importante de la vida literaria nacional es que hay una suma de intereses en común, aunque hay algunas diferencias generacionales, de que algunos nacieron antes, otros después, de que algunos eligieron una temática u otra. Sin embargo, hay una confluencia de intereses similares en los escritores que surgen después de la muerte de Trujillo. En el caso de Juan Carlos Mieses, además nacido en el año 1947, es coetáneo de muchos de los escritores también que están incluidos ahí, a pesar de que él ha tenido un recorrido como poeta, como narrador, como dramaturgo, como ensayista, que ha trazado su propio destino y ha construido una obra con un sello muy particular. En este libro, que invito a todos a que lo adquieran y reforzarán eso en el transcurso de esta conversación, el interés que despierte este libro, pues está dividido en 2 partes. Primero, hay una primera parte que consiste en 4 diálogos que establece Juan Carlos Mieses con diversos intelectuales. Uno de esos diálogos con Sophie Mariñez, otro es con Floriano Martins, otro con Carlos Vázquez Sawatsky, y un cuarto y último con René Rodríguez Soriano. Y de manera muy sintética vamos a glosar algunas cosas que nos interesaron de cada uno de esos diálogos. Entonces hay una segunda parte de la que hablaré menos, que consiste en 3 intervenciones, si no recuerdo mal, de Juan Carlos Mieses, 3 discursos que dio en diferentes oportunidades, recibiendo premios, en puestas en circulación de sus libros. Y entonces él habla en esos discursos, aprovecha esos escenarios para emitir algunos juicios muy interesantes sobre la creación literaria, sobre la hechura en sentido general de la obra de arte. Hay que destacar también que ha tenido, antes de entrar ya propiamente en el libro, ha tenido un gran impacto en la cosmovisión intelectual literaria de Juan Carlos Mieses, el hecho de que se formó en el extranjero y más específicamente en Francia, entre otros estudios, y más aún el hecho de que es un hombre de una erudición muy vasta, y eso se percibe de manera palmaria en su creación literaria en sentido general. Y vamos a ver cómo en el libro se da cuenta
del interés que despierta para él varios temas, tanto desde el arte y la literatura clásicos hasta la creación literaria y artística contemporánea. A mí, en el diálogo de Sophie Mariñez le hace varias preguntas a Juan Carlos Mieses sobre el tema de la identidad, sobre el tema de caribeña, sobre el tema de su condición de escritor, sobre cómo el hecho de ser un ciudadano de las Antillas condiciona mucho su creación literaria, porque hay preguntas que él se hace que tienen mucho que ver propiamente con una ontología del ser caribeño. Pero yo quiero destacar algo que él dice, que quizás no debería haber comenzado por ahí, pero a mí me llamó tanto la atención que yo quiero señalarlo en principio, y es que Juan Carlos Mieses, me parece, por lo que veo en su obra y por lo que veo específicamente en este libro, que tiene mucho interés en la ciencia ficción. Y entonces hay una mención que él hace de Drácula a raíz de una pregunta de la entrevistadora. Hay un paralelismo que él hace, digamos, un paralelismo antitético, contradictorio, un antagonismo simbólico que él presenta entre la figura de Drácula, el personaje mítico creado por Bram Stoker, y la figura de Jesucristo. Y a mí me conmocionó muchísimo. Yo quiero comenzar por ahí para que podamos ver un poco parte de todas las genialidades y que hay en este libro, y de que en este texto se confirma algo que decía la Premio Nobel de Literatura de 1991, la sudafricana Nadine Gordimer, que decía: todo lo que quieran saber de mí está en mis libros. Yo creo que eso podemos aplicarlo a Juan Carlos Mieses. Todo lo que queramos conocer sobre él, sobre sus opiniones de distintos temas, está en sus obras, y en esta muy particular hay varias confesiones. Sophie Mariñez le pregunta en la página 15, cito: una vez me comentaste tu atracción por el tema de los vampiros y Drácula en especial. ¿Todavía conservas esos intereses o es simple diversión intelectual? A lo que Mieses responde, cito: los vampiros, te hablé de ellos una vez, lo había olvidado. Es cierto que me fascinan, son los villanos perfectos, son atroces y no pueden remediarlo. En las viejas historietas de Superman existía un universo paralelo llamado Bizarro, donde todo tenía su contrario, en el sentido malvado. Había un Superman bizarro de facciones toscas y defectos múltiples. Era el lado oscuro del nuestro. A mí siempre se me ha antojado ver en Drácula una especie de Cristo bizarro. La sangre como vínculo entre seguidores. Beber, esta es mi sangre. Y la resurrección como premio inmediato. La inmortalidad de ambos, en uno como premio, quien cree en mí vivirá eternamente, esto es Cristo, y en el otro, en Drácula, una maldición. El canibalismo ritual de uno, comed, esta es mi carne, y terriblemente cruento del otro. El día y la noche, los corderos que quitan los pecados del mundo, y los lobos, las criaturas de la noche. El vicio y la virtud. En fin, el maniqueísmo perfecto. Yo creo que es un tema que no es el tema, uno de los temas principales en este libro, pero quiero comenzar destacando eso, porque a mí me pareció un ejercicio de exégesis literaria y simbólica muy interesante que hizo el escritor. Otra impresión que me llamó mucho la atención en el diálogo con Sophie Mariñez está en la página 17, y es cuando se le pregunta a Juan Carlos Mieses si nunca tuvo dudas entre dedicarse a la literatura como escritor o seguir una profesión, entre comillas, como si la otra, la de escritor, no lo fuera, y que cómo manejó su decisión. A lo que Mieses dice que nunca ha manejado aquello con total seguridad, pero que tampoco cree que haya tomado decisión alguna, que simplemente se ha dejado llevar por sus instintos de no supervivencia para escribir, y que si uno lo piensa bien, mejor uno se dedica a la ingeniería o a otra cosa parecida, pero que en su caso escribir, lo hace sentir que está vivo y que tiene un lugar específico en el mundo. Este es un tema que ha ocupado mucho a los escritores de países tercermundistas como el nuestro, ese pasadizo entre la escritura y supervivencia. Y a mí me inquieta muchísimo esta respuesta, porque creo que evidencia que en su caso ha habido un escritor
consagrado enteramente a su profesión contra viento y marea, lo cual es difícil. Podríamos elucubrar sobre múltiples razones de por qué la literatura dominicana, en sentido general, no ha tenido mayor difusión universal, y cada uno podría esbozar una teoría distinta, pero no cabe dudas de que una de esas razones que siempre podríamos invocar es precisamente la dificultad que supone para un escritor en este tipo de sociedad dedicarse plenamente a su oficio, y la literatura exige una vida de sacerdocio en muchos casos para poder hacer una gran obra. Juan Carlos Mieses ha entendido eso y ha querido siempre dedicarse con la mayor integridad posible de su tiempo y de sus energías a la creación literaria. Hay otra valoración que me merece mucho mi atención en la conversación con la intelectual Sofía Mariñez, y es sobre la identidad caribeña y cómo esto tiene repercusiones en la vida de un escritor como él, que es dominicano, que es insular, al menos en el sentido civil. Sofía Mariñez le pregunta, volviendo al tema del libro desde las islas, ¿qué piensas ahora de nosotros como pueblo en constante dinámica migratoria y de flujo de cambios e influencias? Ser dominicano en estos días ya no es una simple conjunción de 3 orígenes continentales, ¿no crees? Mieses contesta que es importante saber quiénes somos y que eso vale muchísimo tanto para una persona como para un pueblo, tanto para un individuo como para una colectividad, y que ha hecho falta en el caso de nuestro país una reflexión sobre el pasado colectivo, la cual es indispensable para comprender el presente y decidir nuestro futuro. Y yo veo aquí, e igual en otras respuestas que omitiríamos, que ha dado Juan Carlos Mieses a lo largo del libro, que aunque no podríamos etiquetarlo en ser un escritor social, por ejemplo, o sea, su literatura es sumamente amplia en la diversidad temática, pero siempre encontramos en su obra, y lo evidencian en la respuesta de este libro, que él tiene una gran preocupación cívica, él tiene una gran preocupación como ciudadano, aunque siempre ha preferido no sacrificar la forma, siempre ha tenido mucho cuidado de que la obra de arte amerita una rigurosidad estilística que no puede sacrificarse por ningún mensaje que uno quiera transmitir, pero no deja siempre de sentirse como un escritor muy comprometido con su tiempo, con su país, con su entorno, aunque no sea a la manera tan radical del engagement de la Guerra Fría que postulaban los existencialistas. En el caso de la conversación con otro escritor, con Floriano Martins, reitero, hay muchísimos temas en este libro, pero nosotros vamos a glosar algunos que consideramos más pertinentes para este diálogo. Martins le hace preguntas sobre diferentes temas literarios, y uno de esos temas es una pregunta que casi siempre se la hacen a los escritores dominicanos, y es sobre el tema de la marginación, sobre el tema de la exclusión. Y a mí me da muchísimo gusto ver que la respuesta de Mieses es bastante elegante, porque él responde a esto, que su literatura, a excepción quizás de Urbi et Orbi, que fue el poemario que ganó el premio Siboney en el año 1983, que a excepción de ese libro, su literatura ha sido en muchos casos ignorada por críticos intelectuales y organismos culturales, y que esa marginación, no voy a citar todo lo que él dice ahí, y que esa marginación probablemente sea debido, él supone, por el hecho de que él ha tenido un alejamiento físico del territorio nacional y una casi total ausencia de foros, peñas, reuniones, talleres, discusiones, asociaciones, cofradías, programas de televisión y grupos en sentido general. Yo quiero hacer una valoración de esto, y es el hecho de que a mí me parece correcto, a mí me parece sumamente libre el hecho de que un escritor decida estar en cierta medida retirado, o por lo menos no plenamente involucrado en todo lo que tenga que ver con cenáculos literarios, aunque tampoco condenemos a los que lo hacen o a los que tengan una vida más mediática, más pública. Pero a la hora de analizar una literatura, los que sea que se dediquen, sean los críticos profesionales, sean los antólogos, sean los lectores, sean los editores, se supone que un escritor no debería precisamente
estar en las redes sociales, estar en la televisión, estar en grupos, para que cuando se vaya a analizar la literatura de un país, se vea la importancia que tiene un determinado autor o una determinada obra. Es decir, lo que a Juan Carlos Mieses le ha correspondido hacer, él lo ha hecho bien, que es escribir, escribir y escribir, publicar libros, y lo ha hecho con maestría, lo ha hecho de una manera muy diversa, lo ha hecho con una trayectoria bastante brillante. Entonces, la responsabilidad de estudiar su obra, como lo estamos haciendo nosotros en este encuentro, de divulgarla, de darla a conocer y de hacer valoraciones equilibradas sobre ella, es una responsabilidad que el escritor no tiene ya que ver con eso. El escritor se limita a escribir, ¿sí? Y son los otros los que tienen que hablar. Pero en nuestro país sabemos muy bien que una de las debilidades que tenemos es precisamente una existencia muy precaria de crítica literaria. Y bueno, esto podría ser objeto ya de una conversación posterior, pero lo cierto es que primero hay escasos críticos, segundo, los escasos críticos que hay pues están muchas veces movidos por muchas palancas extraliterarias. Y entonces Juan Carlos Mieses dice en una de estas páginas, conversando con Floriano Martins, algo que a mí me desconcerta completamente, tratándose de una gloria de la literatura nacional. Él dice que muchos de sus libros no se ha dicho absolutamente nada, ni bueno ni malo. O sea, ha habido un silencio total. Y yo digo, ¿cómo es esto posible? O sea, este es el país del silencio muchas veces en la literatura. Entonces, ¿cómo es posible que si se publica una novela, que si se publica un libro ya de un escritor consagrado, que debería pasar incluso con los jóvenes? O sea, debería siempre opinarse, debería siempre hablarse. Y lamentablemente los espacios que tenemos de diálogo sobre las obras literarias son muy reducidos, y qué bueno que Editorial Santuario propicia este tipo de encuentros de manera permanente por ya tanto tiempo, que esperemos que continúe y que se multipliquen otros espacios así, otros foros. Y además de esto, bueno, el silencio sobre una obra no es para nada conveniente, pero como digo, el escritor lo que tiene que hacer es escribir, y de lo demás que se encargue la posteridad. Sin embargo, bueno, puedo decirle, Juan Carlos, como decía al principio, que sí a mí me llamó mucho la atención su obra cuando estaba haciendo la antología La insurgencia de la metáfora, 30 poetas de los años 60, y ahí hay 2 poemas que pertenecen a su libro Oda a un nuevo mundo, publicado en el año 2011. Yo creo que tenemos que seguir estudiando y proyectando la literatura de Juan Carlos Mieses, y es una recomendación que le hacemos tanto a los jóvenes como a los ya veteranos que tengan interés de escudriñar la literatura dominicana. Otro aspecto de la conversación con Floriano Martins, estoy tratando de avanzar porque uno cree que va a hablar 3 minutos y cuando viene a ver tiene media hora hablando. Pues otro aspecto... Se me olvidó. ¿Perdón? Otro aspecto, decía, de la conversación con Floriano. Estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por esa valoración. Otro aspecto de la conversación con Floriano Martins, con nuestro escritor Mieses, está en la página 24. Él da una respuesta que a mí me interesa mucho porque le preguntan sobre los géneros literarios. Recordemos que Mieses ha incursionado en varios géneros, en la poesía, en el cuento, en la novela, en el ensayo, en la dramaturgia, además de que es, o no sé si se dice fue, porque creo que eso no se quita nunca, aunque no lo esté ejerciendo, es actor también. Y bueno, otras cosas que menciona en el libro también, como que ha tenido también oportunidad de hacer algunos guiones para temas comerciales, entre otras cosas. Entonces, Martins le pregunta que cómo él sitúa su experiencia dramatúrgica, o sea, le hace algunas alusiones sobre Shakespeare, sobre García Lorca, cómo él se ve como dramaturgo. Y Mieses aprovecha para hablar un poco y extenderse sobre los géneros literarios. Y él dice, creo que es un consejo que puede ser útil para los escritores, ya lo tomo para mí. Él dice, los géneros pueden ser una manera conveniente de clasificar las obras literarias, pero cuando se trata de crear, los considero como estructuras útiles a mi disposición, independientemente de sus exigencias técnicas. Denme un segundo, por favor. Muy bien, gracias. Decía, independientemente de sus exigencias técnicas, los géneros permiten soluciones diferentes, elecciones posibles para los distintos enfoques y soluciones de escritura. Entonces, lo que nos dice Mieses, y lo vemos en el transcurso de esa conversación,
es que al momento de él crear una obra literaria, él no se está trazando necesariamente si quiero escribir un cuento, si esto va a ser una novela. Él utiliza las palabras le van a marcar un rumbo y él va a tomar el esquema que mejor sirva para lo que él quiera hacer, que sea más conveniente para su hechura literaria. Yo creo que es una recomendación. Bueno, él no lo hace a forma de recomendación, pero ya nosotros sí lo hacemos partiendo de su palabra, él lo hace como una confesión. Creo que nosotros los escritores podríamos tomar como recomendación esa afirmación que él hace, porque a veces la gente se ocupa mucho del tema de las taxonomías, de las etiquetas, de las clasificaciones, y usted ve que la gente incluso publica un libro de cuentos y viene alguien a decirle, no, que eso no es un cuento, o que esto no es un poema, pero ¿qué importa? Yo siempre digo, pero ¿qué importa? Lo que importa es la obra literaria, lo que importa es si eso tiene valor estético, si eso puede perdurar, si eso se comunica conmigo, si eso dialoga, si eso tiene comunión con el lector, con el mundo, con el universo, con el propio escritor. Entonces, ya la teoría literaria, ya la crítica, ya la clasificación, eso es a posteriori. Y Miese me parece muy convencido en este aspecto y me alegra mucho conocer de esa preclaridad en él al momento de que, a pesar de que él es un escritor que ha incursionado en diversos géneros, él no se preocupa a priori por eso. Y bueno, cito el caso de que anoche mismo veía yo, y se la recomiendo, una serie de entrevistas que le han hecho a Mario Vargas Llosa, bueno, que se la ha hecho su hijo, Álvaro Vargas Llosa, y eso está en YouTube. Son unas entrevistas sobre su vida desde el principio, desde su infancia, y en un momento Vargas Llosa, y lo cito por la relación que tiene esto con la impresión que cuenta Juan Carlos Mieses, Vargas Llosa dice que el libro Pantaleón y las visitadoras originalmente iba a ser un cuento. Él responde esto porque Álvaro, su hijo, le pregunta que por qué después de Los Cachorros él nunca volvió a publicar un libro de cuentos. Y es cierto, si ustedes se fijan, desde su juventud, Vargas Llosa nunca más ha vuelto a publicar un libro de cuentos. Y eso a mí mismo me había llamado la atención, y que bueno, hay que conozca esa respuesta de él. Él dice que Pantaleón y las visitadoras iba a ser un cuento y que se convirtió en una novela porque se le salió de madre, así mismo dice él. Entonces, ese es otro ejemplo de que uno comienza a escribir, pero uno no puede tener una preocupación rígida, cerrada por los géneros literarios, porque uno comienza a escribir un cuento, pues eso puede ser una novela. Uno comienza a escribir una novela y después se te puede revelar el texto como mejor un cuento, como mejor un texto teatral. Y a este respecto, Juan Carlos Miese tiene una valoración también muy interesante. Seguimos avanzando. Entonces, el tercer diálogo, bueno, voy a omitir algunas cosas que había notado por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque nos estamos entendiendo. El tercer diálogo es con Carlos Vázquez Sawatsky. En la página 38 hay algo que dice Miese que me llama mucho la atención, y es el hecho de que él aprendió francés en su adolescencia para leer a Paul Verlaine, el famoso poeta francés. Entonces, maestro Miese, yo no sé si lo pronuncié bien en francés, pero yo soy un aprendiz. Paul Verlaine. Ahí vamos. Entonces, él dice que aprendió francés para leer a Verlaine, y yo hago un paralelismo porque Borges siempre decía que aprendió alemán para leer y estudiar mejor a Arthur Schopenhauer. Entonces, ha habido una influencia, o por lo menos una fascinación muy grande desde sus años mozos de parte de Mieses hacia aquel escritor maldito, compañero del poeta Rimbaud. Y Mieses dice de manera literal, lo cito: Verlaine ha sido siempre para mí, más que una fuente, un símbolo de manantial. Más que sus poemas, ha sido su idioma, la lengua francesa, con su tranquila precisión, su discreta belleza, su cartesiana claridad, su elegante impudor, la que embrujó mi fantasía. Aquellas lluvias que lloraban en su corazón, aquellos largos sollozos de violines de otoño que le herían como badajos espirituales, constituyen dominios secretos por los que a veces vaga mi espíritu. Buscaba a Verlaine porque Darío lo llamaba maestro mágico, liróforo celeste, y derramaba rocío, vino y miel sobre su tumba. En ese andar hice otros caminos que me llevaron a Valéry, a Apollinaire, a Ronsard, a Brel, pero también al sueño cátaro, a los acentos del mediodía y a otros destinos de índole más personal. En esa misma línea, en la conversación con Vázquez Sawatsky, Mieses reconoce
que él tiene una gran deuda literaria con Franklin Mieses Burgos. Y él dice, por ejemplo, sin duda mis conceptos de melodía como elemento revelador de escondidas virtudes en las palabras le deben mucho a Franklin Mieses Burgos. Mieses también en este libro hace todo un paseo por algunos de sus escritores predilectos, ya tendremos ocasión de ver a otros. Y en el caso de los dominicanos, uno de sus escritores favoritos es Franklin Mieses Burgos, con quien además él tuvo el honor de estrechar lazos amistosos. Hay otro juicio en esas mismas páginas que él establece, que queremos compartir con ustedes, y tiene que ver con el tema de lectura y escritura. Porque le habían preguntado si él tuviera la oportunidad hoy en día de leer y luego escribir, si él volviera a ser un escritor joven. Entonces él dice, no es lo mismo. No escribimos todos Don Quijote, Punta Pierre Menard en cada lectura. Desde luego, en principio se puede escribir sin leer, aunque se corre el riesgo de recrear por ignorancia las obras de otros. Y esto yo lo subrayé porque me encantó. Él dice, Faulkner piensa que si Homero o Shakespeare hubieran vivido 2000 años, los editores no habrían necesitado a nadie más. Mieses vuelve sobre este tema de que nosotros, al fin y al cabo, como decía Borges, solo hay un hombre. O sea, todos compartimos una humanidad común y la literatura siempre tiene los mismos temas, diferentes matices, hay diferentes escenarios, hay diferentes corrientes estéticas, pero siempre es la misma preocupación, es ese gran nubarrón de incertidumbres que arropa nuestra carne, que embriaga nuestra condición humana. Y el último de estos diálogos es con René Rodríguez Soriano. Bueno, quiero decirle al maestro Mieses, y a todos, igual que a todos ustedes, que René Rodríguez Soriano tiene para mí un gran valor, no solamente como escritor, sino como ser humano. Tuve la oportunidad de conocerle. Me alegró mucho encontrar en este libro esa conversación que tuvieron dos escritores tan admirados por mí. Y bueno, aquí hay una conversación con René Rodríguez Soriano, que yo no voy a hablar mucho de ella, porque es una conversación sumamente poética. Es una conversación que ustedes tienen que leerla para poder disfrutarla de manera cabal, porque más que el fondo es la forma. O sea, la comunicación que fluye entre ellos dos es todo un juego lírico que vale la pena que nosotros podamos disfrutar leyendo. Pero hay algo que le pregunta René Rodríguez Soriano sobre los géneros literarios, que va en consonancia con lo que decíamos ahorita y que quiero compartirlo. Y Mieses dice, Rodríguez Soriano le pregunta, luego de transitar con pie firme amplios senderos del poema y el relato, ¿cómo te sientes en los territorios de la novela y del ensayo? A lo que Mieses le responde, como has dicho tú mismo, me siento un escritor degenerado. Eso es porque René Rodríguez Soriano tenía esa broma que decía que era un escritor degenerado porque no respondía a ningún género literario, para que se entienda bien el contexto. Y sigue diciendo Mieses, los géneros se nos van imponiendo como piezas que exigen una herramienta, así como un tornillo reclama un destornillador y un clavo un martillo. Una historia larga y completa necesita una novela o simplemente necesita a Homero. Y otra pregunta que le hizo René Rodríguez Soriano ahí también tenía que ver con aquella que se le había hecho antes sobre el tema de la marginación de los escritores, de las exclusiones, de que si los escritores no están en el medio, muchas veces no se le toma en cuenta. Y entonces, en la página 57, Rodríguez Soriano le pregunta, ¿cuál es la verdadera patria de un escritor? ¿Crees que sea cierto aquello de que el escritor es un lujo del país y por lo tanto debe ser subvencionado por el Estado? Y Mieses dice, el problema de la palabra lujo en nuestro país es que para muchos es sinónimo de inútil. Y de hecho, el trato que recibimos la mayoría de los escritores es casi siempre el que se reserva a los marginados, a los bufones y a los iluminados. Te adulan, pero no te pagan. Te hacen cumplidos halagadores, pero no te respetan. Los diarios se hacen rogar para publicar tus ideas como si te hicieran un gran favor. Muchos editores te ven como un pordiosero y el Estado a veces como un áulico útil para escribir discursos y decorar las declaraciones oficiales. Como decíamos al principio, se nota y se percibe también a lo largo de este libro en Mieses
una gran preocupación cívica, un gran interés como ciudadano de las condiciones en nuestro país, del hecho de verse la cultura desde las posturas oficiales como un acto periférico que puede esperar, que puede postergarse, la cultura vista como una clásica cenicienta, y ante esto reacciona en esa conversación Juan Carlos Mieses. Ya la parte final, estamos concluyendo, la segunda parte, de la que yo no he hecho tantas anotaciones, consiste en varios discursos que pronunció Mieses sobre literatura y sobre arte, uno de ellos en el lanzamiento de su libro Camino sobre la Mar, otro de ellos en ocasión de que recibía un premio anual de literatura y otro en la publicación de otro libro. Entonces, hay algo que él dice en la página 73 que a mí me interesó muchísimo, y es que él dice, bueno, que el primer poeta que conoció fue Domingo Moreno Jiménez. Tuvo la oportunidad de interactuar con él, y que él siempre buscaba en esas oportunidades que conversó con Domingo Moreno Jiménez, como luego también tuvo la oportunidad de conversar con Manuel Llanes, él siempre buscaba de esos maestros como una suerte de secreto, de revelación del quehacer poético. O sea, estamos hablando de la juventud de Juan Carlos Mieses, y el entonces imberbe escritor procuraba, bueno, denme la clave mágica para hacer esos poemas que ustedes hacen. Lo estoy diciendo yo en mis palabras, pero esa clave nunca se le daba. Y bueno, yo creo que entonces fue en ese momento que él aprendió algo que a muchos les toma tiempo en aprender, y él lo aprendió muy temprano, que en la poesía no puede haber técnica que valga. En la poesía es un estado, un modus vivendi, la poesía es un estado de iluminación. No significa que no sea perfectible, no significa que no se pueda mejorar, no significa que uno pueda aprender, que uno pueda corregir, por supuesto que sí, pero la poesía propiamente no es un oficio técnico, como sí lo son en mayor medida o en total medida otros géneros literarios que requieren de un ejercicio de inteligencia, un ejercicio de sabiduría artesanal. Por ejemplo, cuando se está haciendo un cuento, cuando se está haciendo una novela, pues hay que estar muy consciente de qué se está haciendo, aunque siempre en toda obra artística hay una colaboración de lo irracional, pero también hay que estar consciente, al menos en esos géneros, de qué estamos haciendo. En la poesía responde a otro tipo de impulsos, a otro tipo de movimientos, y si bien la poesía puede constituirse en un proyecto poético, ¿no? que tenga una temática muy específica, que tenga una cohesión muy rígida, como han demostrado muchísimos escritores, pero la poesía no puede responder a ninguna clave mágica, y eso lo entendió Mieses en esas conversaciones con esos maestros en su juventud, y él se explaya comentando sobre eso. Otra cosa que dicen esos discursos en la página 75 es que él nunca aprendió precisamente a definir la poesía. A raíz de esos descubrimientos de que la poesía la poesía es inacible, él dice, no sé cómo definir esa necesidad de escribir poesía que pone al ser humano al servicio de una reflexión que no se basa en silogismos, ni en enunciados, ni en fórmulas matemáticas, sino en una delicada heterodoxia de introversiones en la que intervienen a la vez, entre otras cosas, el manejo de los signos, la imaginación, la erudición, el don de lo imprevisto y la aceptación de lo irracional, que es lo mismo que decíamos hace un rato. Hay una fuerte colaboración entre lo irracional y entre lo imprevisto, entre el impulso en la factura de la obra poética. Ya para culminar, bueno, queremos reiterar la recomendación a que ustedes adquieran este libro, Palabras como Agua, Diálogos y Reflexiones en torno al oficio de escritor, de la autoría de Juan Carlos Mieses. Yo apenas he glosado algunos de los elementos que desde mi punto de vista como lector han sido para mí más interesantes, pero el libro es todo un manantial de elucubraciones, de confesiones, de recomendaciones que en una total sinceridad comparte con sus lectores y con sus entrevistadores Juan Carlos Mieses en torno a esa dilatada trayectoria de él como escritor. Yo he aprendido muchísimo leyendo este libro, lo tengo subrayado por todas partes. No me detuve a mencionar la vasta nómina de escritores de la literatura universal que para Juan Carlos Mieses constituyen, sino una influencia directa en su obra, pero por lo menos una fuente permanente de sabiduría, de deleite, de recreación. Él cita mucho a Shakespeare, él cita mucho a Virgilio, y él cita mucho a Borges también, a que considera un gran maestro. Y bueno,
Hay algo que yo sí ahora recuerdo que no lo mencioné ahorita y con esto quiero terminar sobre la poesía dominicana, que yo creo que sí vale la pena compartir, y porque siempre nos estamos preguntando que si la literatura dominicana, ¿por qué no ha tenido más difusión? Que si cuándo vamos a ganar un premio Nobel, un premio Cervantes, que cuándo vamos a tener, pues, que nos traduzcan mucho, que nos publiquen en editoriales del mundo. Y Juan Carlos Mieses, desde su ya consabida modestia, dice muchísimas cosas, pero dice algo, dice un juicio que para mí es demoledor y que merece que cerremos con nuestra participación. Él dice: no pienso que la poesía dominicana sea definida por límites geográficos. Las ediciones, la distribución, su difusión quizá, pero no la poética. Si una obra como la de Máximo Avilés Blonda o de Freddy Gatón Arce no son globalmente conocidas, siguen siendo universales en su calidad. No veo cómo la insularidad se pueda aplicar al intelecto. Esto y muchísimo más disfrutaremos en la lectura de Palabras como Agua de Juan Carlos Mieses. Buenas noches y muchas gracias. De presentarme, yo quiero darle las gracias a esa excelente presentación de ese libro que hizo el joven escritor. Y me ha convencido de algo, me ha convencido que yo debo leerme a mí mismo, porque cuando hablaba de mi libro, yo pensaba que hablaba de otra persona. A mí se me han olvidado muchas de esas ideas y frases y pensamientos que yo expreso, porque yo casi nunca leo mis libros. Yo diría que nunca, salvo cuando voy a corregirlos para una nueva edición. Pero él me convenció de que yo debería releerme a mí mismo para saber realmente quién soy. Por favor. Sí, bueno, lo primero es agradecerle a Isael Pérez y a cada uno de ustedes por el trabajo que hicieron de leerme, tomar notas, reflexionar sobre mi libro, lo que considero un gran honor, porque ser leído es el destino de todo libro. Un libro que no se lee es como si nunca hubiera sido publicado, un libro que no existe. Así que le doy las gracias sobre todo a la gran presentación que hicieron del libro y que muestra de una manera general y particular a los aspectos, digamos, más relevantes de esas entrevistas. Y en cierto modo incentiva mucho la lectura, pues como decía hace un momento, hasta me dieron ganas a mí de releer el libro para ponerme al día de ideas que tal vez uno ha olvidado porque están dentro de uno, pero que uno no todos los días reflexiona sobre esos casos, como el caso, por ejemplo, de la marginalidad de la literatura dominicana o de por qué un escritor como yo no es conocido. Yo nunca pienso en eso y solamente hablo cuando alguien me lo pregunta en alguna entrevista. Ustedes saben ya que yo doy muy pocas entrevistas. Yo solamente me permito que se me haga una entrevista a alguien que conoce mi obra. Porque si no conocen mi obra, como quieren hacer muchos periodistas, lo que van a hacer son preguntas que yo llamo tontas. ¿Dónde se nació? ¿Cómo comencé a escribir? ¿Qué es lo que nos inspira? Preguntas que puede hacer un estudiante de tercer año de primaria. Entonces, yo no encuentro esas preguntas interesantes. Pero estas preguntas de un escritor que ha leído una obra mía o una obra de otro escritor sí son interesantes. Porque no solamente hablamos de superficialidades, sino de lo que los franceses llaman la cocina de la escritura. Sí, esas pequeñas cosas que hacen, que preocupan a todos los escritores, que son comunes a todos nosotros. Cómo resolver ciertos problemas de diálogos, qué clase de lenguaje vamos a utilizar cuando escribimos un cuento, el ritmo que debemos tener. Y esas son de las cosas que a mí como escritor me interesan. Y claro. Pregunta entre muchas otras, elijo esta. Usted ha cultivado la dramaturgia y sí, bien sabemos que esa es la modalidad literaria menos cultivada en el país, si no estoy equivocado, porque aquí hemos tenido muchos cuentistas, muchos poetas, muchos ensayistas, novelistas antes no teníamos tanto y ya en los últimos
50 años, como se ha escrito mucho, las novelas se han multiplicado en nuestro país, malas o buenas, pero tenemos muchos novelistas. En el caso de la dramaturgia, esa nómina es muy reducida. Obviamente uno ve que no es un caso exclusivo de nuestro país. Por ejemplo, yo recuerdo siempre que Vargas Llosa decía que si en su país, cuando él surgió como escritor, hubiera habido un movimiento de dramaturgia muy intenso, quizás él habría escogido la dramaturgia y no la novela. Es un caso latinoamericano probablemente. Pero en nuestro país, ¿cómo aprecia usted el hecho de que haya poca dramaturgia? Por ejemplo, en los jóvenes no veo que ninguno esté escribiendo dramaturgia, al menos lo que yo conozco. A mí me interesa escribir en un futuro, de hecho, pero nunca lo he hecho tampoco. ¿Qué opinión le merece tanto el recorrido histórico tan escaso de la dramaturgia en nuestro país y el porvenir? Y si usted cree que podríamos hacer aportes más significativos en ese campo. Mira, eso puede ser engañoso, lo que tú llamas la nómina. Yo recuerdo una conversación que yo tuve con Ruth Herrera con respecto a los premios nacionales. Yo vi, y me asombró mucho, que un premio nacional donde yo fui jurado de algo, no había el premio de dramaturgia, se declaró desierto por falta de participantes. Entonces uno puede preguntarse, pero es que nadie escribe teatro. Sí, mucha gente escribe teatro. Entonces yo le propuse a Ruth Herrera lo siguiente: a los dramaturgos no se les puede exigir que envíen un libro, porque la mayor parte de los dramaturgos no escriben libretos que están vivos. Yo cuando escribía en Nuevo Teatro, yo duré 6 años escribiendo obras de teatro, que ninguna está publicada. Yo comenzaba a escribir la obra el mismo día en que los autores comenzaban a ensayarla. Es decir, el primer día yo había escrito tal vez media página y ya se estaba ensayando la obra. Y la obra nacía junto con el montaje. Y ese libreto nunca se publica. Eso no significa que no haya existido esa dramaturgia. Hay muchos escritores dramáticos. Lo que pasa es que pocos escritores publican libros dramáticos, porque el libreto se queda en el teatro. El teatro está muy vivo aquí en este país, pero no se le puede exigir que se publiquen en un libro, porque el teatro no es para ponerse en un libro, es para montarse en un teatro, en una sala. Pero sí, el teatro está vivo y debe estarlo y estará siempre. Es una de las artes más antiguas y más conmovedoras que hay, porque hay un contacto directo entre el texto y el público que está ahí emocionándose o criticándolo de inmediato por la voz de los actores. Y eso es lo extraordinario del teatro. En primer lugar, señores, felicitar al escritor Juan Irineo por su magistral presentación de Palabras como agua, diálogos y reflexiones del autor Juan Carlos Mies. Fue un desglose comprimido y a la vez abarcador, hecho sin desperdicios, con objetividad. Creo que todo el que estuvo escuchando su ponencia quedó impregnado del contenido de la obra y motivado a leerla. Realmente fue motivador, su presentación fue realmente magistral. Fue una verdadera cátedra. Por otro lado, queremos promocionarle el próximo libro que vamos a leer para el mes de diciembre. El libro es El Consejo de Estado, del doctor Amaury Justo Duarte. Esta es una obra que trata de manera objetiva sobre la transición entre la dictadura y la democracia en el periodo de 1962 al 63, 1963. En esta obra se describe con claridad y precisión los diferentes estadios históricos, desde el derrocamiento de la tiranía trujillista
hasta la Guerra Civil de 1965. Así también encontramos. Y es que con la anuencia de todos ustedes, pues invitarles a este próximo martes 30 de noviembre a las 7 de la noche en la sala Aida Cartagena de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Voy a poner a circular mi libro más reciente que se llama El Nieto Postizo, un libro de cuentos, y me honraría mucho que ustedes pudieran asistir si sus agendas se lo permiten. Martes 30 de noviembre a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional. Sí, muchas gracias. Por acá nos dejan unas palabras. Felicidades al autor por su obra y al expositor. Bendiciones y feliz noches para todos. Es Ebenegilda Encarnación quien le manda estas felicitaciones. María Antonia Díaz, quien preside la Asociación Provincial de Profesores de Francés, dice buenas noches y bendiciones para todos. Lidia Amarante, mi admiración al ser humano que escribe, ¿verdad? Bueno, pues nada, feliz y hermosa noche. Zaira Polanco dice muchas felicidades al autor por tan importante obra. Bendiciones para todos. Gracias a todos por venir en esta noche y feliz y santo reposo, como decimos, o descanso. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.